14:29, seguimos en esta tarde aquí en Derechos a la Carta y como te habíamos dicho hoy, te anticipamos de lo que íbamos a estar hablando, que tiene que ver un poco con los jubilados, ¿no? Que todo lo que se está preparando para mañana. Hoy Adorni, el vocero presidencial, confirmó que mañana se va a hacer un protocolo especial, ¿no? Porque se espera muchísima gente. Por otro lado, la tenemos a Patricia Bullrich, donde nos habla de que no es represión, sino que simplemente es orden lo que se aplica, ¿no? Que, o sea, todo lo que vemos nosotros se ve que es imaginario, porque la verdad que ellos no reprimen, sino que ponen orden. La cuestión es que queremos saber, ¿no? Si corresponde o no corresponde, es legal, no es ilegal. ¿Qué dice la justicia con respecto a lo que se está viviendo al protocolo antipiquete, ¿no? Que pone Patricia Bullrich? Para eso tenemos en línea Celeste Fierro, que justamente es diputada de Cava por el FIT, justamente para hablarnos un poco sobre este tema, ya que ella también presentaron también en el Habeas Corpus con respecto a estos protocolos. ¿Cómo estás, Carolina? Te habla. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, bienvenida a la audiencia de Radio Sónica. Y bueno, queremos hablar de este tema y creo que ahí escuchaste la introducción, pero nos preocupa porque mañana sabemos que va a ser un día bastante pesadito, donde va a haber mucha movilización. Nos preocupa, me preocupa como una persona normal que quiero ir a acompañar y que no sé con qué me voy a encontrar. Me preocupan los abuelos que están siendo golpeados, gaseados todas las semanas. Me preocupa todos los movimientos que van a estar acompañando. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Bueno, lo primero es, como vos decías, el protocolo de Bullrich, el protocolo antipiquetes, como ellos lo llaman, y que nosotros decimos que es un protocolo represivo e inconstitucional, tiene vigencia porque lejos de la separación de los distintos poderes, como debería ser, hay una connivencia. Yo, para hacer un poco de memoria, esto salió a muy poquitos días de que asumiera este nuevo gobierno. Uh-huh. De hecho, fue el primer decreto ya mostrando cuál es la línea con la cual se iba a llevar el gobierno de Milei con Bullrich a la cabeza, donde pone en riesgo derechos que son elementales, que de hecho, tomando a Gargarella, un constitucionalista, habla de el principal derecho, que es el derecho a la protesta social, porque es el que garantiza que se exprese cuando te están limitando, recortando, cuando están vulnerando el resto de los derechos, y es lo que está haciendo este gobierno. Claro. Nosotros presentamos la inconstitucionalidad y luego de varios meses pasó por 8 juzgados, una cámara. Recién en febrero, después de 50 días de haber dado vueltas por distintos juzgados, lo toma el juez Casanelo y logramos algo muy importante, que fue que se siente Bullrich y todo su equipo de abogados a defender lo indefendible, porque ya en la primera petición que hace Casanelo para tener información, le pregunta si habían dado respuestas a lo que habían planteado los relatores, por ejemplo, de la ONU, de las relatorías de derechos humanos de la ONU. Preguntaba de dónde, de qué marco legal habían construido este protocolo. O sea, planteando que realmente lo que se estaba haciendo es vulnerando derechos que no solamente están en nuestra Constitución, sino que además están en tratados internacionales. Claro. Yo decía lo de que no hay tal división de poderes porque rápidamente actuaron para sacarle la causa a Casanelo, que fue el primero que se animó, si se quiere, a agarrar esta denuncia, porque después otras directamente se dieron de baja, nadie las tomó. Y lo que lograron es que llegue a la Corte y esté ahí cajoneada la denuncia, mientras ellos lo siguen aplicando. Siguen aplicando este protocolo inconstitucional que en junio llevó adelante la detención de 33 compañeras y compañeros denunciados por terroristas. Hay uno que salió hace una semana, recién. El último salió hace una semana. Uh-huh. Por supuesto, los últimos compañeros, Roberto y Daniela, está elevado a juicio. Las acusaciones, por supuesto, ya lejos de lo que planteó Stornelli en su momento, casi dictado por Bullrich y por Milei, en términos de que era una organización
para llevar adelante un golpe de Estado, terroristas y demás. Por supuesto se han bajado las calificaciones, las imputaciones, pero se eleva a juicio y todavía el resto de los compañeros siguen estando en la causa, más allá de que se haya dictado la falta de mérito. Claro. Por eso insistimos que lo que se tiene que hacer es dar de baja a toda esa causa. Si no, ya quedas con antecedentes penales. Así es. Claro. Tengo entendido que esta última persona que tardaron en soltar no fue por nada de la movilización, sino porque justamente tenía antecedentes penales, nada más. Y eso a ellos les llamaba la atención. Sí, y bueno, y se suma, porque me parece que hay algo importante en esto, que es el intento de el cambio de régimen político, que por eso yo decía que el protocolo fue lo primero que sacan en este, aparte es un decreto, una comunicación del Ministerio de Seguridad, en donde lo que intentan ir dando pasos hacia un cambio de régimen muchísimo más autoritario, claro, represivo, y que tiene una relación directa con el plan de ajuste que llevan adelante, porque sabemos que el ajuste no pasa sin represión, y lo estamos viendo cómo lo llevan adelante con las y los jubilados. Digo, fueron 2 miércoles donde fue terrible, completamente violento, innecesario. Hace años que las y los jubilados hacen su radio abierta y su ronda frente al Congreso, y como vos decías, ellos hablan solamente de orden, y ahí hubo represión en las 2 jornadas, y bueno, mañana nos tenemos que preparar con mucha fuerza. La realidad es que cuando hemos sido miles y miles, no hay protocolo que valga. Claro, sí, eso es verdad. Por eso creo que también es importantísimo marcar la responsabilidad del resto de las direcciones sindicales, políticas, que defienden, al menos discursivamente, a las y los jubilados, y se oponen a las políticas de este gobierno, que tendrían que estar convocando masivamente para que mañana no puedan llevar adelante este intento de mantener el veto a esta movilidad insuficiente, pero sí, además, siendo miles y miles en las calles, no hay protocolo que puedan aplicar. Sí, eso es real. Yo ayer escuchaba a Patricia Bullrich que decía que había 2 heridos, había terminado un herido un comisario y un policía, ¿no? Por las lesiones que le habían lastimado, golpeado la cabeza. Y yo digo, los jubilados no hicieron ninguna denuncia, me parece, que para que detengan a esa manga de policías, por no decir otra cosa, que lo veíamos, ¿no? En las imágenes, en los videos, con una violencia, que agitaban por el medio de la calle, que se manejaban para un lado, para el otro, que golpearon, que tiraron, que gasearon. O sea, nadie mandó presos a esos. De hecho, queremos saber, porque, viste, las redes sociales, gracias a Dios, hoy te los viralizan enseguida, tenemos las caras sumamente presentes, pero digo, no, de parte de los jubilados no hay denuncias. Ahora ella se quejaba de que había un comisario que le habían roto la cabeza y demás. ¿Y qué pasa con los jubilados lastimados? Bueno, no, por supuesto no dan ningún tipo de respuesta. De hecho, las respuestas oficiales fueron en relación a, bueno, mirá, la juventud jubilada y de izquierda. Me parece que sí, realmente es repudiable. Se nota que no tienen ni un padre ni un abuelo que sí, sufra en carne propia lo que está haciendo este gobierno con nuestros adultos mayores. Y algo que a mí siempre me gusta plantear en términos de que ser jubilado o jubilada es una cuestión de tiempo. Entonces es una pelea que tenemos que dar las trabajadoras y los trabajadores que hoy estamos en actividad junto a la juventud, porque es defender a quienes dieron años enteros de su vida laburando, pero a su vez también es para defender un derecho que es este salario diferido que esperamos cobrar en algún momento cuando podamos jubilarnos. Sí, tal cual, entender eso, ¿no? Sí, la verdad que era siniestro los comentarios de algunos periodistas que te decían eso, ¿no? De que había muchos jubilados de 30 años, que había pibes de 30 años disfrazados de jubilados. Digo, escuchás cada barbaridad de eso en los medios también. Vehículo. A mí, un periodista, ¿qué hace una diputada ahí? Yo le decía, o sea, es donde tenemos que estar. Claro. Lamentablemente,
por lo general somos las diputadas y los diputados de izquierda, tendrían que estar todas las y los diputados que defienden los derechos de las y de los jubilados. Sí, eso es tal cual, es lo que pensaba, digo, tiene que haber más gente joven todavía, porque son los únicos que podemos llegar a defender a los viejitos, a los abuelos, algunos que quizás están solos, que no tienen, que escuchaba la mayoría de los relatos, ¿no?, de los jubilados que decían, ¿por qué tengo que terminar esta edad dependiendo de mis hijos? Más allá de que los tengan, más allá de que ellos puedan, ¿por qué tengo que terminar esta edad de esa manera, no? Y muchos están solos y me parece que los jóvenes somos los que somos, me incluyo también, los que tenemos que estar ahí ayudando y aguantando todo lo que están viviendo, digamos, hacer frente a esta situación. Me parece que lo más lógico es que tenga que haber más gente joven apoyando este reclamo, ¿no? La crueldad de este gobierno, yo lo planteo así, que es un crimen social lo que está llevando adelante, porque este veto lo que significa, por eso yo recién decía que es insuficiente la movilidad igual que se aprobó, son menos de 20.000 pesos para las jubiladas y los jubilados. Sí. O sea, es menos de 20.000 pesos. Sí. Sí. Sin embargo, con las reformas impositivas, con los beneficios a las corporaciones, a los grandes empresarios, son miles de millones que van a un sector que se le está negando a quienes, vuelvo a insistir, trabajaron toda su vida. Claro, entonces, es tremendo lo que se vive, por eso creo que es necesario mañana, por supuesto, estar acompañando esta jornada con la exigencia de que tiene que tener continuidad. O sea, me parece que eso también es importantísimo, porque el jueves es muy probable que se trate el financiamiento de las universidades, sí, lo cual también el gobierno dijo que iba a vetar. Se sigue avanzando con recorte de derechos en términos laborales, el derecho a la protesta. De hecho, hoy salió reglamentada también las acciones a llevar por parte del Ministerio de Seguridad ante protestas en las puertas de las distintas fábricas. Digo, avancen con esto que les decía al inicio, que es todo el plan de intentar ir a un régimen político represivo, autoritario, totalitario, que sí, no lo podemos permitir. Sí, hoy lo leía eso, el que están trabajando ya para ese nuevo protocolo, en lo que tiene que ver con las fábricas, las industrias, para que los trabajadores no puedan estar reclamando. Volviendo a ese tema, entonces, la parte judicial, ¿cómo quedaría, digamos, frente a todo lo que es estos protocolos, digamos, que son medios ilegales, digamos, ¿no? Porque el derecho a huelga existe, el derecho a protesta social también existe. Es completamente, yo para dejar claridad, es completamente inconstitucional, no se tiene que aplicar, lejos del orden que ellos hablan. Lo que se está haciendo es cercenar el derecho a la protesta, a peticionar ante las autoridades, a organizarse, y es lo que este gobierno está limitando, restringiendo, y que por supuesto nos vamos a seguir oponiendo y denunciando. Por eso, ahora está en la Corte no tiene tiempo para expedirse. Por eso es la exigencia, distintas presentaciones. También hicimos una presentación en julio denunciando al Estado argentino ante la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación y la restricción al derecho a la protesta, y de tener el conjunto de la población acceso a la tutela judicial, por decirlo de alguna forma, la tutela legal efectiva, que es lo que hoy no se está teniendo. Entonces, se continúan distintas causas, compañeras y compañeros de otros organismos de derechos humanos, también llevan adelante otros procesos que vemos importantes que se continúen. Nosotras, con las compañeras y compañeros del Centro de Abogados por los Derechos Humanos, vamos a seguir insistiendo en esta línea, que creemos que fue un paso importantísimo haber logrado que se sienten a dar explicaciones de este protocolo, que es completamente inconstitucional y que quedó así para el conjunto quienes seguimos defendiendo nuestros derechos, los derechos humanos y el derecho a la protesta. Exacto. Celeste, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder explicar toda esta cuestión, y bueno, mañana nos encontramos ahí, todos juntos. Nos vemos en el Congreso, mañana. Gracias. Dale, que tengas linda tarde. Hasta luego.
Ahí la escuchábamos a Celeste Fierro, justamente diputada del FIT, ¿no? De la izquierda, yo me acuerdo de las imágenes de la semana pasada de verla ahí con los jubilados peleando frente a los policías. Y bueno, una vez más mañana estar ahí, ¿no? Como decía ella, es importante la convocatoria de la gente porque frente a la masividad, se hace imposible frenar con ningún tipo de protocolo. Pero lo de hoy de Adorni fue medio amenazante, ¿no? De que van a tomar un protocolo especial, y la provocación continua de Patricia Bullrich nos hace pensar que mañana va a estar complicada la cosita. Esperemos que no, que pueda ser todo pacífico, que podamos hacer visibilizar este problema, este conflicto que estamos teniendo, apoyando a los jubilados, pero no obstante eso, también entendiendo que las cosas no están bien, ¿no? Y es momento de poder salir a las calles, y creo que haciendo fuerza, digamos, todos juntos es la clave.